Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, la pregunta de cajón es, ¿cómo llegamos de esta situación y qué podemos esperar los ecuatorianos de que las cosas cambien, de tener una esperanza para un Ecuador más seguro? Hola Verónica, un saludo cordial, lo mismo a toda la audiencia. Sí, la verdad es que el Ecuador está pasando por una época de un nivel de violencia absolutamente inédita. Si en el año 2017 tuvimos una tasa de poco más de 5 homicidios por 100.000 habitantes, el año pasado, es decir, en el 22, la tasa llegó a superar los 25 homicidios por 100.000 habitantes. Y tal como está este año, lo más probable es que terminemos este año con una tasa de alrededor de 40 homicidios por 100.000 habitantes. Esto ha determinado que el Ecuador en América Latina sea el país que tenga el más rápido crecimiento en términos de violencia y que su tasa actual esté entre los 4 o 5 países más violentos de América Latina. Es una situación francamente muy preocupante. Es preocupante. ¿Y cómo ha visto las medidas, la reacción que ha tenido el Estado frente a esta situación que parece que se sale de las manos? Totalmente. Y yo creo que este es el problema principal que tiene el Ecuador este rato, porque no solo los números estos que señalaba hace un momento son dramáticos, sino que la violencia está impactando, por ejemplo, en las estructuras institucionales del país. Este rato la justicia tiene una credibilidad del 8%, la policía del 10%, las Fuerzas Armadas del 24%, y todo esto es por la violencia. Se erosionan las instituciones. Por otro lado, en términos políticos, lo que hemos vivido en los 2 procesos electorales últimos, el del 5 de febrero pasado y el del 20 de agosto reciente, son los procesos más violentos que hemos tenido en la historia. En otras palabras, la violencia le está impactando a la institucionalidad, le está impactando a la política, y si vemos la economía, también le está impactando a la economía. En otras palabras, creo que sin la menor duda, pero sin la menor duda, el problema principal del Ecuador este rato se llama violencia. Así es, y la gente está preocupada por esta violencia, como bien lo mencionaba Fernando, y también esto está afectando a la economía. Por ejemplo, hay una nota de Primicias que dice la inseguridad ya muestra un efecto en el precio final de los productos y los comerciantes trasladan el costo de estas extorsiones al precio final de los productos. Claro, eso paga el usuario si es que no cierran el negocio, porque eso también se ha visto mucho, negocios que van cerrando por temor a estas extorsiones y por no poder pagar estas extorsiones. El impacto en la economía es brutal. Quizás 2, 3 datos que son interesantes. Uno, justamente los costos de la violencia. Los costos de la violencia, según cálculos todavía preliminares, más o menos en el caso del Ecuador estarían por 2.800 millones de dólares al año. 2.800 millones de dólares. El lavado, que también tiene que ver mucho con el narcotráfico, corrupción, robos, hurtos, etcétera, está en 3.500 millones de dólares. Y la inversión que hace el Estado está en alrededor de 3.000 millones de dólares también. En otras palabras, alrededor del tema de la violencia estamos gastando cerca de 8.000 millones de dólares. Esto es una cosa inaudita. Ayer estuve reunido en las cámaras, en la Cámara de Industriales, y los costos que tienen los empresarios para la producción de sus bienes se están incrementando por los gastos en seguridad. En otras palabras, guías, guardianía privada, tecnología, escáneres, seguros, en fin, es una cantidad de recursos inmensa que se va ahí. Y eso termina finalmente pasándose al consumidor. En otras palabras, es un elemento fundamental este rato de la inflación. Yo creo que si no se tiene una buena política de seguridad, no se tiene una política económica. Y eso, bueno, es clave en ese sentido, Fernando, ¿qué podemos esperar
con el nuevo gobierno que venga, porque ya en diciembre estaremos con un nuevo gobierno, un mes difícil para hacer esta transición, pero va a tener que asumirlo y va a tener que asumir toda esta situación sumado a otros problemas sociales, al fenómeno del niño, es decir, le toca muy duro al próximo gobierno. A ver, a este para empezar, al que está acabándose, yo creo que ya no le queda tiempo para hacer cambios relativamente importantes en su política de seguridad. Básicamente lo que podrá hacer, que es lo que viene haciendo también, es más de lo mismo, las declaratorias de estado de excepción. Pero más allá de eso, pues no se puede esperar. ¿Qué es lo que va a esperar? ¿Qué es lo que puede pasar con el próximo gobierno? El próximo gobierno es de 1 año y medio. Es un gobierno de transición, con una asamblea también de transición. Entonces, ¿qué leyes podemos esperar de la Asamblea? Pues yo creo que muy pocas, muy pocas. Ahora, por ejemplo, se está discutiendo, bueno, se discutió y quedó un proyecto de inteligencia que probablemente pueda aprobarse. Pero más allá de eso, difícil. Entonces, desde la perspectiva legislativa, las perspectivas hacia el futuro son más bien precarias. Y en términos del próximo presidente, del próximo ejecutivo, pues ahí hay dos temas que a mí me preocupan mucho, un poco por la cultura política que tenemos en el país. Nada raro es que el 1 de enero del 2024 empezó ya la campaña electoral del 2025. Entonces, por ahí se vayan gran parte de los esfuerzos. Y la segunda cosa, lo que usted mismo señalaba, el tema del fenómeno del niño. No hay datos claros, pero más o menos se estima que podría haber una caída del Producto Interno Bruto entre 5 y 9 puntos. Es una cantidad muy grande. Eso va a producir desempleo, pobreza, etcétera, que a su vez conducirá a un incremento de la violencia. En otras palabras, yo estoy bastante pesimista de lo que puede ocurrir de aquí hasta diciembre con este gobierno y desde diciembre hasta el 2025 con el próximo. Es complejo y mientras tanto las bandas narcodelictivas, de narcotráfico, el crimen organizado hacen de lo suyo y siguen penetrando quizás las esferas de poder del Estado, que eso es lo que más preocupa, Fernando. Pero no solo el Estado, penetra la sociedad, por ejemplo, generando empleo o construyendo estas estructuras criminales que van creciendo. Por ejemplo, de los delitos de robo de celulares, de computadoras, de joyas, de autos, etcétera, se estima que hay más o menos en el Ecuador 1.500 y de las que están vinculadas directamente al narcotráfico, 22. O sea, increíble. Entonces está penetrada la sociedad. Por otro lado, está penetrado el mercado, en la empresa privada. ¿Y por qué? Porque ahí se lavan 3.500 millones de dólares. O sea, es más claro que eso no puede haber. O sea, la única posibilidad de lavar es lavar en los mercados formales. Y en tercer lugar, pues la penetración del Estado, el sector público por niveles de corrupción, de intimidación, esto que llaman plata o plomo, plata que es corrupción y plomo que es intimidación, pues está presente prácticamente en todas las instancias. Sabemos de la policía, sabemos de las Fuerzas Armadas, sabemos de la justicia, sabemos del Ejecutivo, etcétera. Es una situación francamente muy, pero muy preocupante. ¿Y qué nos dice Fernando, por ejemplo, de la penetración igualmente del narcotráfico en la política? Estos hechos que hemos vivido en los últimos tiempos, por ejemplo, el asesinato al candidato a la Asamblea Rider Sánchez del 17 de julio, luego ocurrió lo de Agustín Intriago, alcalde de Manta, el 23 de julio y después, el 9 de agosto, el asesinato al candidato Fernando Villavicencio. Esto no lo habíamos vivido, como usted mencionaba, y realmente duele por el país, duele por la democracia, por todo lo que estamos viviendo. Sí, yo creo que hemos tenido las elecciones más violentas de la historia del Ecuador. Por ejemplo, las del 5 de febrero, que eran de provincias y de municipios. Ahí se asesinaron a 3 candidatos a alcalde. Incluso uno fue asesinado la víspera de las elecciones y ganó las elecciones. Y el otro caso, el de Durán, que también es muy interesante, es que fue a posesionarse y sufrió un atentado en que mataron a 3 de sus acompañantes y él tuvo que irse fuera del país. Por suerte ya volvió. Y luego de eso, 2 meses después de eso, matan al alcalde de Manta. Y luego entramos ya en la campaña del 20 de agosto. Efectivamente, ahí matan a un candidato a la Asamblea, a un dirigente político, y nada más ni nada menos que a un candidato a la presidencia de la República y en Quito. Yo creo que ese es un mensaje, porque Quito no había tenido una cosa de este tipo, y ya se incorpora, y lo hace desde el centro político del país. Una cosa, pero impresionante. Todo eso está presente, todo eso está presente. Y yo no veo
que las instituciones, las personas planteen las posibilidades de coordinación, de cooperación, etcétera. Por ejemplo, el caso de los alcaldes. Prácticamente todos los candidatos ofrecieron seguridad en la campaña electoral. Llegaron a la alcaldía y lo primero que dicen, no es competencia nuestra, esto es un problema del gobierno nacional. Una Oh, no cosa hay absurda. plata. Sí, claro, absurdo, porque claro, saben que el presidente no tiene buenos números en términos de aceptación y lo mejor es la oposición frente a eso porque eso les legitima. Entonces politizan el tema, ya van a hacer marchas. ¿Por qué no se ponen a coordinar? Coordinar que haya cooperación público-privada, que haya cooperación local, nacional, que haya cooperación nacional, internacional. Pero no. Yo he escuchado, por ejemplo, a agentes de la policía hablar mal de la justicia, con razón. Pero también he escuchado a alcaldes hablar que la policía es un desastre, que la fiscalía es un desastre. Entonces, todos son un desastre. Un poco la lógica esta del florón de mis manos ya pasó. Yo creo que ya es hora de bajar esa lógica política y empezar a coordinar, empezar a establecer políticas conjuntas. Yo veo, por ejemplo, en el caso de Guayaquil con Aquiles Álvarez. Él está coordinando, está trabajando de manera conjunta con el gobierno, incluso al gobierno le está planteando cosas explícitas. Y los resultados me parece que están siendo bastante interesantes. Bueno, importante, amigos. 7:33 conversamos con Fernando Carreón, especialista en seguridad. Estamos hablando de este alto índice del crimen, de la violencia, del aparecimiento de nuevos delitos que está sufriendo la población, que ahora se enfrenta a extorsiones, a vacunas, secuestros, hasta atentados con explosivos o con los famosos coches bomba, que no lo hemos visto antes y que para muchos, Fernando, estamos viviendo lo que vivió Colombia en los años 80, en esa época de terror de Colombia. ¿Por qué en nuestro país? Yo creo que aquí hay algunas explicaciones. Para empezar, el Ecuador está muy bien localizado entre los países productores de cocaína más grandes del mundo. El caso de Colombia y el caso del Perú. Y los dos han tenido un incremento en los niveles de producción y de productividad de cocaína. Por territorio ecuatoriano está pasando 800 toneladas, una cosa impresionante. En segundo lugar, también estamos muy bien localizados en los lugares de tránsito hacia los consumos prioritarios. Por ejemplo, la cuenca del Pacífico hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, la cuenca amazónica hacia Brasil, que es el segundo país de consumo de coca del mundo, primero de crack del mundo, y no solo que es de consumo, sino que de tránsito. Entonces, nosotros estamos ahí en la mitad. Eso hace que este país sea interesante por su localización, pero sobre todo porque nosotros no tenemos una política antinarcóticos explícita. Generalmente, nuestra política antinarcóticos es decir, Fuerzas Armadas tienen que cerrar las fronteras. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo cerrar la frontera con el Perú? Que es una frontera inmensa, porque es toda la zona de la Amazonía, más toda la parte sur. Es decir, con 38.000 efectivos que tienen las Fuerzas Armadas y la tecnología que tenemos, es imposible cerrar eso. Aquí tenemos que tener otro tipo de política y no se está planteando una cosa interesante. En el Ecuador estamos consumiendo 80 toneladas. En esta semana descubrí que en el sistema carcelario el nivel de consumo es de 1 tonelada. Wow. O sea, 1 tonelada son 31.000 presos. 31.000 presos, obviamente no todos, pero 31.000 presos, digamos que consumen 1 tonelada. Hagamos esa proyección para 18 millones de habitantes. Pues la situación es impresionante. Yo estoy haciendo ahora un cálculo para ver per cápita cuánto es el consumo en el Ecuador y me da la impresión que es uno de los países de mayor consumo per cápita del mundo. ¿Cuál es la política frente al consumo que nosotros tenemos, frente al mercado interno que nosotros tenemos? Yo no la conozco. Yo no la conozco. Más que llega a ser un tema de salud pública, ¿no? Más adelante. Ahora, la solución será eliminar esa tabla de consumo tan famosa, militarizar los puertos, las fronteras, como se ha dicho, poner a funcionar esos famosos escáneres que hasta ahora no están funcionando en los puertos. Hay algunas cosas que se han dicho que podrían ser quizás soluciones más simples, pero que no se han puesto operativas tampoco. O sea, es absolutamente paradójico, por ejemplo, esto de los escáneres que usted señala. ¿Cómo es posible que durante 2 años de este gobierno
no haya sido posible poner los escáneres. No entiendo, no O sea, entiendo. no quieren, es la única explicación. Exactamente. ¿Y será que no quieren los exportadores y los importadores de productos formales dentro de la lógica del mercado formal? ¿O es que estos grupos criminales son los que impiden? Por ejemplo, por el puerto de Guayaquil salen 300 toneladas de narcóticos. ¿Será eso? No sé, no sé. Hemos visto noticias, ¿no? De este cargamento de banano que recién se encontró, se incautó con toneladas de cocaína y, bueno, Pero no de acá. bananos ecuatorianos. Pero eso no Acá. se incautó acá, se incautó afuera. Y fueron 9 toneladas. O sea, no es cualquier cantidad. Ahora, la discusión dentro del mercado interno, dentro del consumo, es básicamente, ¿acabamos la tabla o mantenemos la tabla? La tabla es simplemente un instrumento técnico para diferenciar consumidor de traficante. No es más que eso. Y a eso se le asigna una infinidad de situaciones de términos de control. Más bien va en la línea de lo que usted mismo señalaba. Salud pública, por ejemplo. ¿Nos vamos por la línea de salud pública o nos vamos por la línea de la penalización? Pues no hay más. Si nos vamos por una o por otra, pues la política tiene que ir en términos de construir una institucionalidad que empuje eso, de generar recursos económicos y de establecer políticas, estrategias, tácticas, etcétera, frente a ese tema. No existe. Qué compleja situación y bueno, seguiremos sin duda conversando sobre esto. El próximo gobierno tiene un reto enorme respecto a esto y ojalá se tomen cartas en el asunto porque el país ya no puede más. Fernando, y quiero agradecerle por esta entrevista y quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. No, más bien frente a los candidatos que sí me gustaría que reelaboren las propuestas que plantearon para la primera vuelta y que definan qué es lo que van a hacer en términos de seguridad para la segunda, porque sin duda es la demanda principal. El 75% de los ecuatorianos y ecuatorianas estamos demandando seguridad. Es un caso pero absolutamente excepcional. Y por otro lado, yo creo que, como decía hace un momento, es el problema principal del país.